Hola entusiastas de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en las fascinantes teorías y mitos que rodean a una de las figuras más icónicas de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. ¿Realmente era tan bajo? ¿Fue envenenado? Prepárense para descubrir estos misterios y mucho más. Y si disfrutan de este contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia intrigante. La estatura de Napoleón. Uno de los mitos más persistentes sobre Napoleón es su supuesta baja estatura. Se dice que Napoleón medía solo 1.57 metros, pero en realidad medía aproximadamente 1.68 metros, lo cual era una estatura promedio para los hombres de su época. La confusión proviene de la diferencia entre las medidas francesas y las británicas, así como de la propaganda de sus enemigos que querían ridiculizarlo. Esta tergiversación ha dado lugar al llamado complejo de Napoleón, un estereotipo psicológico que asocia baja estatura con un comportamiento excesivamente agresivo. El complejo de Napoleón. El complejo de Napoleón sugiere que los hombres de baja estatura son más agresivos y ambiciosos para compensar su falta de altura. Sin embargo, esta teoría no tiene bases sólidas y se considera más un mito psicológico que una realidad científica. A lo largo de la historia, muchos líderes de baja estatura han sido notables por sus habilidades estratégicas y liderazgo, pero no necesariamente por una agresividad excesiva. La mano en el chaleco. Muchos retratos de Napoleón lo muestran con una mano dentro de su chaleco, lo que ha generado numerosas teorías. Algunos sugieren que sufría de dolor estomacal o de una úlcera, mientras que otros piensan que era una pose simplemente destinada a proyectar una imagen de dignidad y control. La verdad es que esta postura era común en los retratos de la época, siguiendo una tradición pictórica que buscaba transmitir serenidad y autoridad. La coronación y la corona. Napoleón se coronó a sí mismo emperador en 1804, una acción que ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que fue un acto de desafío hacia la Iglesia y el Papa, mientras que otros lo ven como una declaración de su autoridad absoluta. Esta autoproclamación ha alimentado la imagen de Napoleón como un líder audaz e independiente. Además, su coronación fue un espectáculo cuidadosamente orquestado para legitimar su poder y consolidar su imagen como el heredero de los antiguos emperadores romanos. El misterio de Waterloo. La batalla de Waterloo en 1815 marcó la derrota final de Napoleón. Existen teorías que sugieren que la batalla podría haber tenido un resultado diferente si no fuera por ciertos errores tácticos y condiciones climáticas adversas. Algunos incluso creen que hubo conspiraciones internas que facilitaron la derrota de Napoleón. Por ejemplo, se ha especulado sobre la posible traición de algunos de sus oficiales, así como sobre la influencia de las lluvias torrenciales que dificultaron el avance de sus tropas. ¿Qué crees tú? ¿Fue envenenado Napoleón? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue viendo el video para descubrir más teorías y mitos fascinantes sobre este icónico líder. Y si te gusta lo que ves, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El destierro en Elba y la fuga. Tras su abdicación en 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba. Durante su estancia, se le permitió gobernar la isla y mantener una pequeña guardia. Su escape de Elba en 1815 hectáreas ha sido objeto de muchas teorías, incluyendo que contaba con la ayuda secreta de simpatizantes en Europa. Su regreso triunfal a Francia fue visto por muchos como una prueba de su ingenio y determinación y marcó el comienzo de los 100 días, un periodo breve pero intenso de su gobierno. Su muerte en Santa Elena. Napoleón murió en 1821 en la isla de Santa Elena, donde había sido exiliado tras su derrota en Waterloo. La causa oficial de su muerte fue cáncer de estómago, pero hay teorías que sugieren que pudo haber sido envenenado con arsénico. Análisis modernos de muestras de su cabello han revelado altos niveles de arsénico, pero no se ha confirmado una causa definitiva. La posibilidad de que Napoleón fuera envenenado ha dado lugar a una de las conspiraciones más duraderas de la historia. El tesoro perdido de Napoleón. Una de las leyendas más intrigantes es la del tesoro perdido de Napoleón. Se dice que durante su retiro forzoso, Napoleón escondió un vasto tesoro que aún no ha sido encontrado. Esta historia ha inspirado numerosas expediciones de búsqueda a lo largo de los años, aunque ninguna ha tenido éxito. La leyenda del tesoro de Napoleón ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en un tema recurrente en la literatura y el cine. Los supuestos hijos ilegítimos. Se especula que Napoleón tuvo varios hijos ilegítimos con diferentes amantes a lo largo de su vida.
Si bien tuvo un hijo legítimo, Napoleón II, con su segunda esposa María Luisa de Austria, los rumores sobre otros descendientes persisten. Estos supuestos hijos han sido objeto de numerosas investigaciones genealógicas y algunos historiadores creen que pueden haber desempeñado papeles importantes en la política europea del siglo XIX. La influencia masónica. Algunas teorías sugieren que Napoleón tenía conexiones con la masonería y que su ascenso y políticas estaban influenciados por esta sociedad secreta. Aunque hay indicios de que algunos de sus generales eran masones, no hay pruebas concluyentes de que Napoleón fuera miembro activo o que sus acciones estuvieran directamente influenciadas por la masonería. Esta teoría ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre la posible influencia de las sociedades secretas en la política europea. Napoleón Bonaparte sigue siendo una figura que despierta fascinación y controversia. Sus logros, fracasos y la abundancia de teorías y mitos que lo rodean aseguran que su legado perdure en la historia. Desde su supuesta baja estatura hasta las circunstancias misteriosas de su muerte, la vida de Napoleón es un terreno fértil para la especulación y el debate. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre figuras históricas y los misterios que las rodean, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.